Hola, para todos y para todas, soy Alejandro Bovino Maciel, escritor correntino. Voy a referirme a un tema que nos tiene ocupados en este grupo. La diferencia que existe entre novela histórica por un lado, ficción histórica por el otro y biografía por el otro. Son todos argumentos que se refieren a un pasado, ¿no es cierto? La novela histórica se refiere a una etapa de la historia de cualquier lugar. La ficción histórica se refiere también a un pasado, de un momento o de un personaje del pasado, y la biografía se refiere, si es autobiografía, a uno mismo, o si es la biografía de un personaje histórico, de Napoleón, de José de San Martín, del que ustedes quieran, se refiere a la vida de esa persona en particular. Muy bien, vamos por parte. Novela histórica, basada en el molde que inventa Sir Walter Scott en el siglo XIX, cuando publica una novela que se llama La novia de Lammermoor. Muy bien, dice Sir Walter Scott, vamos a referirnos al pasado, pero no vamos a contar la historia de los personajes conocidos de ese pasado, de los políticos, de los líderes, los reyes, los condes conocidos. Vamos a contar una historia lateral en la que ese pasado que queremos referir funcione como un telón de fondo. Por ejemplo, entre nosotros, ya que estamos analizando tres novelas argentinas, Luis Benítez escribe El deseo y la furia, que es una novela que trata sobre Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, el amor entre el cura y la niña bien de Buenos Aires, en la época de Rosas, hasta que la sociedad presiona sobre la política y Rosas ordena el apresamiento. Ellos se habían refugiado en Goya, los encuentran allí y los llevan a Buenos Aires, donde los traen a Buenos Aires, y en santos lugares los fusilan, castigándolos porque como un cura se va a casar con una niña bien. Por las dos partes estaba prohibida, digamos, por los dos lados. Bueno, Luis Benítez se centra magníficamente en la vida del policía que se encarga de perseguir a los personajes hasta volver a traerlos a Buenos Aires, con toda una serie de peripecias que hay en el medio, en el que se destaca, por ejemplo, que es muy bien narrada la Vuelta de Obligado y otros sucesos históricos de esa época que son muy importantes, con una minuciosa reconstrucción que hace acerca del pasado de la época de Rosa del siglo XIX, Luis Benítez. Muy recomendable la lectura de esta novela porque nos ilustra acerca de una época que conocemos de mentas y por ahí con algunas deformaciones, porque es una época muy polarizada políticamente, entonces hay intereses de ambos bandos que nunca se pueden conciliar. Allí está la discusión que tenemos acerca de si la historia es realmente el relato del pasado o es el relato que un historiador interesado hace de ese pasado, que fue lo que viene a demoler la deconstrucción que realiza el posmodernismo a partir de 1950 para desarmar esa idea que tenía, por ejemplo, Bartolomé Mitre y que tenía Dilthey en Alemania, que creían que porque estaba documentada la historia era el relato veraz de lo que sucedió en el pasado, y no es así. Perfecto. En segundo lugar tenemos la biografía. La biografía es un género que, como dije, narra la vida de una persona. Si es autobiografía, estamos en el caso de las novelas de Luis Polo, que escribe dos novelas autobiográficas. Una se llama Érase una vez en Paso de los Libres, narra la historia de esa particular sociedad que está en una zona de fronteras entre Brasil, con toda la enorme penetrancia que tiene desde el punto de vista económico y cultural, y Paso de los Libres, que está del lado argentino, que era una ciudad mucho más chica. El contrabando, las relaciones sociales, cómo se iban dando, la escolaridad. Hace un precioso regreso a la década de los 60 en Paso de los Libres, la novela de Luis Polo. Y después escribió otra novela que se llama Barrientos, sucede ya en Buenos Aires, donde él viene a ser el secundario, y todos los choques y contrachoques que suceden cuando él, adolescente, se abre a una sociedad que era totalmente desconocida, nueva, que tenía otros códigos, que no recibe siempre con manos muy abiertas a los provincianos, a los pajueranos, en fin, todos esos choques están narrados allí. Eso se llama Barrientos. Por último tenemos la ficción histórica. En la ficción histórica no se respeta escrupulosamente el realismo del pasado.
Voy a poner como ejemplo, no hago bien, pero no me queda otra, una novela mía, porque hay poca gente que escribe ficción histórica, quiero aclararlo, no abundamos los que escribimos ficción histórica. En la novela El rey prófugo narra el viaje del rey de Portugal, João VI, cuando Napoleón invade Lisboa, huye con toda la comitiva, 40 barcos, todo el gobierno, las instituciones de Portugal, la familia real, la academia, los militares, todo traslada a Brasil para formar el reino de Brasil y Algarves en el año 1808, fundando así la primer metrópoli sudamericana, cuando nosotros todavía éramos unas colonias y estábamos peleando por liberarnos de España, etcétera, etcétera. Ellos ya eran una capital. Muy bien. En esa novela, por ejemplo, en algún momento, en uno de esos barcos viene una embarazada. Viene el conde a contarle al rey, que era el conde camarero, el ayudante de él, viene a contarle al rey João VI que hay un niño que se niega a nacer. La madre está embarazada ya de hace más de 9 meses y cada vez que la partera mete la mano para tratar de sacar al bebé, el bebé le muerde la mano a la partera. ¿Por qué viene esto? Porque en ese momento un escritor había dicho que ningún ser humano puede nacer sin patria. Este niño no tiene patria, ya salió de Portugal, aún no llegan a Brasil, están en alta mar, no hay ninguna patria. Entonces eso es un símbolo. Soy Luis Benítez, poeta, narrador y ensayista. Voy a referirme brevemente a 3 novelas de autores argentinos que tienen como factor común su índole histórica, aunque sus tratamientos discursivos y temáticas veremos que son muy diferentes. La primera se titula El rey prófugo de Portugal, es esta que les muestro acá, cuya autoría es de Alejandro Bovino Maciel y fue publicada por Ediciones Librería de La Paz de Resistencia, provincia del Chaco, en 2022. Su protagonista es recordado por la historia y por esta novela de Bovino Maciel como João VI, monarca del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, apodado el Clemente, quien sin duda no fue una de las figuras mayores del absolutismo todavía posible en su época. La novela relata las peripecias del citado monarca, coronado rey de Portugal en 1816, hasta que ante el avance arrollador del ejército napoleónico, la poderosa Inglaterra decidió por el irresoluto monarca portugués y una fuerza invasora de 7.000 efectivos británicos escoltó a la familia real en 1807 hacia el lejano Brasil, supuestamente para protegerla de cualquier peligro. Esta fuga obligada del irresoluto monarca portugués es la médula misma del extenso relato magistralmente documentado y escrito por Bovino Maciel. Una novela que sostiene la intriga y el suspenso que la recorren desde la primera página hasta la última, donde se alternan la más rigurosa referencia histórica con el juego de la imaginación, para referirse a los puntos ciegos e ignorados que no proveen los historiadores. El resultado es concluyentemente verosímil de cabo a rabo. Hablaré a continuación de Barrientos. Esta es la novela en cuestión. Una novela de Luis Polo, publicada por Editorial Contexto, también con sede en Resistencia en 2023. Se trata de un Bildungsroman, o sea, una novela de aprendizaje y de fuerte contenido autobiográfico, referida al arribo a Buenos Aires, capital de su país, de un adolescente provinciano allá por los comienzos de los años 70. El traslado a la gran metrópoli supone para el joven un proceso de adaptación, en ocasiones muy forzada, por las diferencias tangibles en referencia al medio social, las costumbres y hasta el lenguaje y las maneras de interrelación que conoce como propias en su lugar de origen.
Las peripecias del protagonista de Barrientos configuran una puesta a prueba de sus capacidades para sumarse a las complejidades que caracterizan la vida de los habitantes de las grandes urbes, sin contar para ello con el mínimo bagaje de alguna experiencia previa. En particular, es notable la capacidad del autor correntino para poner en evidencia este proceso en lo referente al empleo de un vocabulario distinto, el usual en el ambiente que lo rodea, cuyas expresiones y significados debe por las suyas traducir para que le resulten comprensibles no solo los sentidos latos de estos términos porteños, sino fundamentalmente la diferente visión de la realidad que trasuntan y contienen sus exteriorizaciones, presentes y repetidas reiteradamente en el novedoso ámbito que atraviesa. El discurso empleado por Luis Polo a lo largo de las casi 400 páginas que abarca Barrientos resulta de una gran eficacia para transmitir casi cinematográficamente las andanzas ciudadanas del muchacho venido del interior para abrirse camino en una Buenos Aires dual en su trato. Pero además, y es cosa bien de destacar, los recursos expresivos del narrador dan cuenta cabalmente del momento muy particular en que su personaje arriba a Buenos Aires, ciudad sacudida por las reivindicaciones sociales, los pronunciamientos políticos y los sucesos públicos que signarían definitivamente un cambio fundamental para todo el país en el transcurso de la década. Finalmente, me voy a referir a mi novela, titulada El deseo y la furia. Esta es mi novela, que fue publicada por la editorial Vestales de Buenos Aires en 2022. Aborda la trágica historia de Camilo Gorman y su amante, el sacerdote Vladislao Gutiérrez, perseguidos y finalmente fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas en 1848. Escándalo bien conocido, pero relatado fundamentalmente desde el punto de vista del policía que los atrapó en mi novela. Policía quien, por otra parte, en mi ficción histórica estuvo y sigue estando enamorado de ella, pese a ser quien la entrega a sus verdugos. Traté de recrear del modo más verosímil las costumbres y el ambiente de época, de manera que el lector se sienta como un personaje más de mi novela, conozca los salones elegantes de Buenos Aires, así como la vida en provincias bajo el rosismo, participe de las desdichas, los anhelos, las esperanzas y peripecias de la gente de aquellos tiempos. Tenemos entonces 3 novelas, 3 contextos y 3 discursos bien diferenciados. El marco del siglo XIX, signado por importantes fenómenos políticos, sociales y económicos, en El rey prófugo de Portugal, de Alejandro Bovino Maciel. La así llamada historia chica, pero de absoluta relevancia para conocer la intimidad de la historia general en la Argentina de los años 70 en Barrientos, de Luis Polo, y la vida cotidiana decimonónica en nuestro país y cómo la afectaban los grandes sucesos de índole política en mi obra El deseo y la furia. Bueno, voy a hacer un breve comentario sobre Érase una vez en Paso de los Libres y Barrientos. Yo escribí esas 2 novelas para ver cómo las ciudades educan a las personas. ¿Qué quiere decir que educan? Que le habilitan para unas cosas, le prohíben otras para hacer otras cosas, le dicen esto está bien, esto está mal. Es una construcción social, cultural, la que termina por imponerse al individuo que crece en una determinada ciudad. Entonces, yo hago un relato de mi infancia para contar cómo funcionaba Paso de los Libres en la década del 60. Y después tomé una anécdota personal mía, que me fui a vivir a Buenos Aires en el año 1972, y eso ya está ficcionalizado, para también cómo reflejar cómo me educó la ciudad de Buenos Aires, cómo me recibió, cómo me dijo esto está bien, esto está mal, los porteños somos así, los provincianos son asá. Sí, bueno, esa es la manera en que yo traté de
de llevar a estos dos libros, ¿sí? Y con esto creo que es suficiente para referirme a mis obras, digamos, ¿no? Más me interesa hablar de La pasión y la furia de Luis Benítez y después del Rey prófugo de Portugal, de Alejandro Bovino Maciel. La pasión y la furia se basa, según el propio Luis Benítez, en un mito nacional, en un mito literario, en la vida de Camila O'Gorman, que era una niña de la sociedad de Buenos Aires, que decide tener un amorío y después casarse y hasta posiblemente quedar embarazada con un sacerdote cuyo nombre verdadero era Uladislao Gutiérrez. Esta novela es excepcional, está muy bien escrita, muy bien escrita. En realidad para mí es como un ensayo sociológico de cómo era la ciudad de Buenos Aires en la época de Rosas, culturalmente, socialmente, políticamente, qué comían, cómo se vestían. Está hecha como para tomar el libro y hacer una obra de teatro, una película, hasta una ópera. ¿Sí? Ya me estoy imaginando una ópera que se llame Camila, basada en el libro de Luis Benítez. Además, Benítez logró algo excepcional, que uno al leer no se acuerde de Susana Pecoraro ni de Imanol Arias. La Camila y el Uladislao Gutiérrez son otros. Pudo correr su obra al emblema, ¿no?, que para los argentinos por lo menos tuvo o tiene todavía para muchos, por lo menos para los que no han leído esta novela, la imagen de Camila tomada de Susú Pecoraro. Además, lo interesante de la novela es que introduce un tercer personaje. Y es un tercer personaje que atraviesa toda la novela, en un personaje ficcional, que se enamora perdidamente de Camila, y eso hace que en la trama ficcional que hace Luis Benítez sea de vital importancia en todos los acontecimientos que después van a suceder, y este personaje se llama Pantaleón, ¿sí? Entonces, uno al leerla, a mí cuando me gusta una novela o una obra literaria, me gustan las resonancias que provocan. Obviamente al leer La pasión y la furia, me resonó a La Malia, la novela de José Mármol, y ahora, que hace poco que leí una novela ambientada en Corrientes, en la época de Rosas, que se llama Teresa Cruz Azul Brudichá, de escritora correntina, Estela Maris Folguerá, y que también es como un retrato social de Corrientes en la misma época de Camila, pero en Corrientes. Resonancias musicales. Hace poco, escuchando música, puse en mi listado a La danza de la dama donosa, interpretada por Daniel Barenboim, el tema de Alberto Ginastera, y se me presentó toda la novela de Luis Benítez. Y las resonancias cinéfilas, bueno, obviamente ya la mencioné, Camila, de María Luisa Bember, pero ya en la época del cine mudo hubo una Camila, filmada por Mario Gallo, que era un inmigrante italiano. Así que evidentemente tiene razón Luis Benítez, Camila es un mito de la Argentina, un mito construido, que divide aguas obviamente, y que es muy interesante tenerlo en cuenta, y si quieren tener una visión intensa, pulida, lean La pasión y la furia. Ahora me voy a referir al Rey prófugo de Portugal, la novela de Alejandro Bovino Maciel. Está inspirada en un hecho histórico que fue la huida del rey João VI de Portugal cuando Napoleón invade la península ibérica. En lugar de resistir,
el rey Joao, apoyado por Inglaterra, trasladan toda su corte, pero absolutamente toda su corte en barco a Brasil. Lo interesante de la novela es que está escrita en primera persona y uno puede decir que es simplemente un recurso literario. Es mucho más que eso. El rey en esa época era el representante, estamos ya en las postrimerías del absolutismo, ya había aparecido la Revolución Francesa, pero todavía Joao VI se creía que era un rey iluminado y que quién mejor que él podía hablar sobre sí mismo. Entonces, ¿qué es un rey sin su corte, sin sus intrigas, sin sus tradiciones, sin sus caprichos, sin sus aduladores, sin sus enemigos, sin sus amantes? Todo eso está en la novela de Alejandro Bovino Maciel. Y es tan inspirada y es tan divertida leerla, que fíjese que al terminar el primer capítulo hay alguien que quiere entrevistarlo en plena alta mar están, quiere entrevistarlo al rey, y el rey pregunta ¿quién es? Le pregunta al que estaba ahí, y dice, es un tal Alejandro Bovino Maciel. Así que se imaginan lo que es esta novela. ¿Qué resonancias tiene? Bueno, cada uno tiene sus propias resonancias, digamos, ¿no? Yo tuve en mente 100 años de soledad, una novela que fue un boom, que después como que se fue, como que no sé por qué se le ha quitado valor. Yo creo que tiene mucho valor la novela, y para mí también hay otras lecturas. A mí me hizo acordar a la obra de Italo Calvino. Tiene algo tan mágico que a mí me llevó a pensar, ¿no? En los libros de Italo Calvino. Así que y las referencias musicales todavía no me han surgido. Yo creo que en algún momento sí me van a surgir, pero bueno, yo creo que con esto cerramos este envío de cómo de las 3 versiones que hay de la novela histórica, que fue tan bien magníficamente introducido por Alejandro Bovino Maciel. Así que me despido y nos estamos viendo en el próximo envío de Lectores Enredados, y mi nombre es Luis Polo y les deseo la mejor de las lecturas.